A veces el mal no tiene cara de monstruo. A veces el mal usa traje. Habla con educación, cita la Biblia y tiene un coeficiente intelectual superior al de la mayoría de la población. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de uno de los asesinos en serie más prolíferos y aterradores de la historia de Latinoamérica. Un hombre que sembró el terror en Colombia y Ecuador, dejando un rastro de dolor que, según él mismo, superaba las 150 víctimas. Hablamos de Daniel Camargo Barbosa. Veremos cómo un niño inocente fue quebrado por el odio de su madrastra, transformándose en una máquina de venganza contra el género femenino. Veremos cómo escapó de una de las prisiones más seguras del mundo en una isla rodeada de tiburones y cómo su inteligencia fue su arma más letal, permitiéndole engañar a la policía y a sus víctimas e incluso a psiquiatras. Esta es una historia sobre la fragilidad de la mente humana, sobre cómo el rencor puede destruir vidas y sobre un sistema de justicia que falló demasiadas veces. Bienvenidos. Para entender al monstruo, primero hay que mirar al niño. Daniel Camargo nació en 1930 en los Andes colombianos. Su madre biológica, Teresa Barbosa Salazar, murió cuando él tenía menos de un año de edad, dejándolo a merced de un padre ausente y una madrastra cruel. Esta mujer tuvo problemas mentales al enterarse que no tenía una posibilidad de engendrar un hijo, lo que la llevó a desquitarse con Camargo. No estamos hablando de una madre estricta, hablamos de una tortura psicológica sistemática. Según los relatos del propio Camargo y los análisis posteriores, esta mujer no solo lo golpeaba, lo humillaba en su identidad. En varias ocasiones lo obligó a vestirse de niña y lo enviaba a la escuela así para que sus compañeros se burlaran de él. Lo hacía dormir debajo de la cama como si fuera un animal y lo mataba de hambre. Aquí encontramos la primera semilla del mal. Los psicólogos criminales llaman a esto el desplazamiento de la agresión. Daniel no podía atacar a su madrastra, la figura de autoridad que lo aterraba. Así que ese odio se fue acumulando, hirviendo a fuego lento, esperando salir. En su mente infantil, la figura mujer se convirtió en sinónimo de enemigo. No aprendió a amar, pero aprendió que el poder se ejerce a través de la humillación. Ese niño humillado creció odiando y pronto ese odio buscaría una salida. Durante su adolescencia, Camargo no empezó matando. Empezó robando. Era inteligente, muy inteligente. No usaba la fuerza bruta si podía usar su astucia. Pero el robo no satisfacía su necesidad de venganza. En la década de los 50 y 60, ya siendo un adulto, comenzó su primera ola de terror en Colombia. Se conoció como el sádico del Charquito por la zona cerca del Salto del Tequendama donde operaba. Su modus operandi era escalofriante. Engañaba a sus víctimas haciéndose pasar por un forastero o pastor religioso que necesitaba ayuda para encontrar una iglesia o entregar dinero. Una vez que las jóvenes accedían a acompañarlo, las llevaba a zonas aisladas donde las violaba y luego las asesinaba, principalmente por estrangulamiento si las víctimas ofrecían resistencia. A veces las apuñalaba por su simplicidad. No acechaba en las sombras, él compraba la confianza. Pero la justicia colombiana logró atraparlo. Fue condenado. Parecía que la pesadilla había terminado. Lo enviaron a la prisión más temida de Colombia en ese entonces, la Isla Gorgona. La Isla Gorgona era el Alcatraz de Colombia, ubicado en el Pacífico, rodeado de mar abierto infestado de tiburones y una selva llena de serpientes venenosas. Nadie escapaba de allí, o al menos eso se creía. Recopilar y analizar estos archivos históricos requieren una investigación profunda. Si valoras este trabajo y quieres que sigamos trayendo más documentales sobre los casos más impactantes de Latinoamérica, déjanos tu like ahora mismo y verifica que estés suscrito. Es la mejor forma de apoyar el canal. Continuemos. Aquí es donde la inteligencia de Camargo juega un papel de película. Mientras otros presos usaban la fuerza, Camargo estudiaba. Estudió las mareas, estudió los movimientos de los guardias y estudió el terreno. En noviembre de 1984, aprovechando un descuido durante una celebración, Camargo construyó una balsa precaria con troncos y lianas. Se lanzó al mar, sobrevivió a los tiburones, sobrevivió al agotamiento y llegó a la costa. Esta fuga no solo fue una hazaña física, fue el fracaso rotundo del sistema penal. Un depredador de alto nivel estaba suelto de nuevo y esta vez cruzaría la frontera hacia Ecuador. Si en Colombia fue terrible, en Ecuador fue una masacre.
Camargo Barbosa, ahora un fugitivo internacional, perfeccionó su técnica. Se dio cuenta de que la figura religiosa y de autoridad era la mejor llave para abrir puertas. ¿Por qué esa obsesión con la pureza? Aquí entra el tema de la identidad y el poder. Camargo se sentía sucio por su pasado, humillado. Al tomar la inocencia de sus víctimas, él sentía que ejercía un poder absoluto, ensuciando lo que era puro, tal como él sentía que su madrastra lo había ensuciado a él. Era una venganza retorcida donde cada víctima pagaba por los pecados de su infancia. Su inteligencia era tal que la policía ecuatoriana no tenía pistas claras. No había huellas, no había testigos. Él limpiaba las escenas o las dejaba en lugares donde la naturaleza borraba las pruebas. Se estima que en este periodo, entre 1984 y 1986, asesinó a más de 70 mujeres en Ecuador, sumadas a las de Colombia. Pero la arrogancia suele ser el talón de Aquiles de los psicópatas. En 1986, en Quito, cometió un error. O quizás el destino intervino. Fue detenido no por asesinato, sino por un comportamiento sospechoso rutinario. Lo que sucedió después heló la sangre de los investigadores. Cuando se dieron cuenta de quién era, Camargo no lloró, no pidió perdón, confesó. Pero no confesó con remordimiento, confesó con orgullo. Llevó a la policía a los lugares donde estaban los cuerpos. Daba detalles técnicos. Hablaba de sus crímenes como quien habla de una lista de compras. En las entrevistas posteriores con psiquiatras demostró un vocabulario oculto y una memoria fotográfica. Sabía exactamente qué hizo y por qué. Dijo una frase que resume su psicopatía. Yo no tengo la culpa es de ellas por confiar en mí. Daniel Camargo Barbosa fue condenado a la pena máxima en Ecuador, que en ese entonces eran 16 años, una pena que muchos consideran ridícula por la magnitud de sus crímenes. Pero la justicia divina, o quizá el karma, llegó de otra forma. En 1989, dentro de la prisión, no murió de viejo ni ejecutado por el Estado. Fue asesinado por otro recluso, un familiar de una de sus víctimas. El hombre que cazaba a los débiles terminó siendo cazado por su propia jaula. La historia de Camargo Barbosa nos deja lecciones duras y preguntas incómodas. Nació siendo un monstruo o lo creó esa madrastra abusiva. La historia sugiere que el abuso infantil es una fábrica de demonios. Un sistema que permite escapar a un hombre así y las leyes que no contemplan penas suficientes nos recuerdan lo vulnerables que somos. Nos enseña que el mal no siempre se ve aterrador. A veces el mal te sonríe y te ofrece ayuda. Daniel Camargo Barbosa murió, pero las cicatrices que dejó en 2 países nunca se borrarían. Que su historia sirva no para glorificarlo, sino para recordar a las víctimas y para estar siempre alertas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana subimos historias que el sistema ha tratado de olvidar. Y antes de irte, quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que un psicópata con este nivel de inteligencia nace o se hace? ¿Crees que el sistema de justicia actual podría detener a alguien tan inteligente como Camargo hoy en día? Tu opinión es importante para nuestro debate. Soy Código Enigma y nos vemos en el próximo misterio. Hasta pronto.